gente que llega sin un peso a fin de mes, pero tiene un excelente salario. Mira el pobre, mira el pobre. En la universidad no te enseñan a gastar con conciencia, a ahorrar inteligentemente y menos a invertir. Y a ellos no les gusta que le digan pobre. Mira el pobre, mira el pobre. Por eso conversamos con el cofundador de EfiCredit, Oliver Ureña, el creador de Backup Financiero. ¿Puede un estudiante universitario que vive con sus padres comenzar a trabajar sus finanzas? No es que puede, es que debe. Esto fue un episodio especial, hablando de finanzas para jóvenes. Aquí nos trajo una guía para manejar bien las finanzas desde cero. Un punto muy importante es definir un presupuesto con el dinero que tenga, ya sean 5,000 pesos, o sea, 3,000 pesos, lo que sea que tú tengas en ese momento. Si tú aprendes a administrar lo poco, cuando te llegue la abundancia y lo mucho, tú vas a ir en coche. Vimos cómo mejorar tu relación con el dinero, cómo empezar a ahorrar de chin en chin y hasta cómo hacer tus primeras inversiones con poco dinero. Para mí las tarjetas de crédito son un regalo, que el banco debe dártelo si tú te lo mereces. Pero si no, a usted le toca débito. Este episodio es la clase que te hace falta y que nunca te dieron. Bienvenidos a esta nueva edición del Pensum Podcast, una revisión diferente, porque hoy no vamos a revisar ninguna carrera en sí, vamos a hablar de un tema puntual. Somos dos cuentas que hemos colaborado bastante y hemos iniciado prácticamente juntos en esto de la creación de contenido, y es que estoy el día de hoy con mi hermano Oliver Ureña de Backup Financiero. Bienvenido, brother. Gracias, Albert. Muy agradecido de estar aquí nuevamente y tú sabes que mi conocimiento y mi tiempo están disponibles para ti. Muchas gracias. No solamente para mí, sino para toda esta comunidad del Pensum. Tú sabes que somos un nicho de estudiantes jóvenes preuniversitarios y muchos de ellos ya universitarios. Y hay un tema del que se habla poco. Y hoy es el tema central de esta conversación. Finanzas para universitarios. Algo de lo que yo quería hablar hace muchísimo tiempo y qué bueno que cuento con tu presencia para que podamos conversar sobre ese tema. Excelente. No, igual a mí me lo han pedido. Por ejemplo, para jóvenes de 18 años, cómo pueden iniciar, cómo pueden manejarse. Así que entiendo que esta es la colaboración perfecta para tocar el tema. Claro. Oliver, en mi caso, por ejemplo, yo vengo de pueblo y las finanzas al momento de salir del colegio no era un tema como que se tocara demasiado profundo. Okay. En mi campo, allá en Asua, yo recuerdo ya en mi último año, algo relacionado a finanzas, pero nada práctico ni nada para usarlo en la vida real en el día a día. ¿Y qué pasó? En mi pueblo no teníamos una universidad donde impartiera ninguna de las carreras como que a mí me gustaban, y a mí me tocó venir para acá, para Santo Domingo. Eso hace un hoyo financiero a mis padres. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Venir a pagar una carrera. Pagué un primer cuatrimestre completo y luego el Estado financió la mitad de mis estudios, porque eso es el Estado financiándote una parte de ellos. Me dieron una beca de un 50%. Pero ¿qué pasa, brother? Yo tenía que pagar el otro 50%, que como quiera eran, ponte unos 20 mil y pico de pesos. Sumándole a eso que yo tenía que pagar casa, que yo tenía que pagar compra, y yo era un muchacho de 17 años. Por lo general, esa es la edad del estudiantado del nivel de grado. Entonces, el nivel de importancia de las finanzas para universitarios es algo que está muy, muy poco valorado, muy subestimado. Entonces, hoy yo quiero que conversemos cuáles son esos puntos por donde tenemos que empezar. Voy a entrar para la universidad o ya estoy en la universidad. A nivel financiero, cómo debe proyectarse un estudiante, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos que tiene que tomar en cuenta para iniciar a gestionar correctamente sus finanzas durante está en la universidad? Perfecto. Sí, ahí te lo voy a responder de una forma que como que va a ser útil para toda persona joven. En este caso, como te digo, pues muy válido persona que está iniciando en la universidad, Sí. que normalmente por esa 17, 18 años, digamos que es el promedio de lo normal. Así fue que iniciamos y lo entiendo. Entonces, esto es cómo iniciar en las finanzas en ese rango de edad, ¿verdad? Sí, y lo voy a hacer de una forma de como a mí también me ayudó muchísimo. Y hoy en día también como joven realmente, adulto joven, siento que he logrado tener como más tranquilidad, más paz en ese aspecto financiero y le he sacado como mayor provecho a todas las decisiones que he tomado, etcétera. Así para compartirlo con ellos, con mi historia y que pues pueda ser de utilidad para ambas comunidades. Bien. Esa sería la forma en que entiendo que podríamos abordarlo. ¿Por dónde tú iniciarías o por dónde tú iniciaste entonces cuando a bregar con un tema de finanzas? Porque a todas estas, Oliver Ureña estudió mecatrónica, ¿verdad? Sí, ingeniería. Ingeniería mecatrónica. ¿Y en algún momento te dieron algo que tenía que ver con finanzas y te gustó en la carrera? Sí,
Bueno, sí, justo en la carrera tuve una asignatura, ya casi terminando, donde vi ingeniería económica, se llamaba. Ahí me enseñaron valor futuro, valor presente, la rentabilidad. Y el profesor, realmente eso no estaba en el programa, pero él de forma proactiva nos invitó, o no nos invitó, no, nos pidió que visitáramos un puesto de bolsa, recuerdo ahora, cuando fuimos presencial. Y Ok. realmente agradezco muchísimo a ese puesto que en ese año, 2019, estaremos hablando de 2018, nos recibió con mucho cariño, sacaron de su tiempo para explicarnos los productos, todo. De verdad que esa materia me impactó, me encantó. Yo incluso, el profesor me exoneró el examen final porque me fue súper bien. Yo estaba, de verdad, me encantaba. Y algo que parecería ser paralelo a tu carrera, o sea, un poquito distinto a ingeniería mecatrónica, Sí, y fue sí, de lo que más te gustó. Y es sí, de lo que más usas hoy día, ¿verdad? sí, totalmente. Pero si tú supieras que creo que la ingeniería me regaló para el tema financiero, me regaló como ese amor por los números y los análisis, que muchas carreras quizás no tocan mucho esa parte. Entonces ahí siento que sí, la ingeniería me regaló esa parte y le saco Sí. mucho, mucho provecho en todos los ámbitos de mi vida y el financiero no, pues no se excluye de eso. Pero no todo el mundo tiene el placer de que en su carrera o en el transcurso de su vida como estudiante, recibir No, exacto, le pasa como a ti. ese privilegio de estoy en la universidad y me llevan a visitar y a conocer un puesto de Sí, bolsas. eso es verdad. Entonces, para una gente que no tenga ese privilegio, que, vi- ¿cómo puede? Así fue que tú que iniciaste. vino de ASO, que Que vino de vino ASO, de Asia. A una gente que no tenga ese privilegio de que lo lleven a un puesto de bolsa, ¿cómo puede comenzar a interactuar con las finanzas? Bien, pues ahí diría que lo mejor que puedo hacer es comenzar a aprender de su persona, o sea, aprender como de crecimiento personal. Y tú vas a decir, oye, ¿por qué tiene que ver eso con finanzas personales? Pues así fue que realmente conmigo sucedió. A pesar de que yo tenía conocimientos, así como esos que fui tocando de Sí. forma como un tanto superficial, pero sí a temprana edad me entusiasmé mucho por temas de crecimiento personal. Y eso como que me dio un impulso, una introducción al mundo financiero como muy, muy bueno. ¿Y cómo uno inicia como a sentar las bases con eso de mejorar primero como persona, ¿verdad? Como a conocerse uno mismo y demás. ¿Qué tú hiciste? ¿Tú comenzaste a leer libros? ¿Tú interiorizaste algo? ¿Fuiste a psicólogo? O sea, ¿qué es lo que se necesita? Sí, en ese caso yo tuve un jefe que le doy, o sea, estaré siempre agradecido con él, donde él me inculcó varios hábitos y uno de ellos fue la lectura. A mí no me gustaba leer y yo lo hacía con orgullo, pero realmente cuando comencé a leer, por ejemplo, esos temas, esos libros de crecimiento personal que me gustaban bastante, ahí fue, dije, ok, aunque la acción como tal de leer no me apasione tanto, el resultado final de verdad que vale 100% la pena. Y ahí, por ejemplo, me entré a la universidad, era siempre leyendo, mientras iba en el metro, por ejemplo. Sabes que no hay conexión a internet. Sí. Entonces ahí, pues yo tenía mi libro disponible en físico, y empecé leyendo físico, luego lo tenía pues en el celular, pero siempre leyendo, aprendiendo muchísimo. Y eso recuerdo que uno de los primeros, el primer libro que leí de crecimiento personal tocaba una de las leyes del crecimiento, que era sistematizar. Y ahí yo comencé entonces a generar un sistema de crecimiento personal. Entonces, por ejemplo, ¿cómo era parte de ese sistema? En el metro, llegaba al metro, sabía que tocaba leer. Entonces yo buscaba los libros que te generaban mayor interés en ese punto de mi vida y ahí siempre entonces fui creando ese hábito. Me tocaba, por ejemplo, ayudar con algo en la casa o iba manejando con el vehículo de mi papá y trasladándome a un lugar, un audiolibro, por ejemplo. Ok. O sea, fui generando un sistema de que día a día yo me mantenía aprendiendo constantemente. ¿Aprendiendo de cualquier cosa o hay algo específico que tú recomendarías que lean? Claro, yo recomiendo libros que te ayuden a cuestionar, que te ayuden a crecer, que te den nuevas ideas. Tú quieres resultados diferentes, pero tú sigues hablando de los mismos temas, exponiéndote a las mismas ideas, las mismas creencias, tú no vas a crecer, y lo lamento. O sea, yo sé que quizás te esté la intención, pero tú tienes que, para mí eso, ser mente abierta con esa parte, me ayudó muchísimo. También yo consumía contenido así de creadores de contenido que eran muy buenos. Recuerdo uno que él, por ejemplo, hablaba así mismo de crecimiento y como que exponía muchas ideas que aquí yo no lo había escuchado, que en Latinoamérica no son muy comunes, pero eso me ayudó, aunque no estaba de acuerdo con todo lo que él decía, pero me Sí. ayudó como a abrir la mente. Entonces, y también recuerdo que uno de los libros que leí también empezaban diciendo que hay que evaluar y analizar las creencias que nosotros heredamos de nuestros padres.
Evaluar las creencias que heredamos de nuestros padres. Eso se aplica Básicamente. a muchas cosas, ¿verdad? Claro, claro. Y yo estaba en una charla del programa mental que uno tiene, por ejemplo, neurolingüístico, donde uno tiene como ya, digamos, esas creencias, ese pack de cosas que uno utiliza para desenvolverse en su día a día. Pero ¿quiénes son las personas que influyen en eso? Básicamente eso viene de la niñez. ¿Qué tú escuchas en tu casa? Aquí no hay dinero, la situación está mala, el gobierno no sirve. Entonces tú vas como que arrastrando, en caso negativo, pero puede ser también todo lo contrario, que tu Ujú. papá tenga una mentalidad, por ejemplo, de abundancia, que tú veas que invierte, que te regaló de cumpleaños una vez una inversión en tal lugar, que eso ha Oye, pasado. Sí, sí, ha pasado. los ricos son raros. No, no tienen que ser ricos. O sea, obviamente, anteriormente sí, como que veíamos que sí las personas con mucho dinero como que se inclinaban a eso, pero justo de lo que trata en la plataforma de Backup Financiero es de romper con ese mito de que solamente son con los ricos. Yo, por ejemplo, tengo una serie, tú llegaste a Ujú. verla, de Invirtiendo con Backup Financiero, donde yo invertí desde 1,000 pesos hasta 40,000. O sea, el monto más alto fue 40,000 pesos. Pero Y tú ya no eres, y tú no eres rico que te está forrando, que te está desbaratando en cuarto, ¿verdad? todavía no. Y lo lograste. No sabemos en un futuro. Pero esa no es la situación y tampoco entiendo que, tú sabes, uno sí trabaja, etcétera, pero en mi caso sí sucede bien, pero entiendo que hay un proceso que prefiero disfrutar y que ya llegue como consecuencia. Claro. Pero el punto es que con esas creencias me ayudaron mucho a ver en qué pie yo estaba, qué mis padres hacían y qué yo estaba adaptando o rechazando. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo vengo de una familia donde no se usaba tarjeta de crédito, porque no se entendía y se tenía temor a eso. Bárbaro. Entonces tú viniste a romper con Y yo ese... tengo una plataforma que compara tarjetas de crédito de tanto que me gustan y tanto provecho que le saco. Pero ¿qué yo hice? Yo reflexioné y dije, esa mentalidad, esa creencia, ¿me es útil? Realmente no. Déjame darme la tarea de entenderlo. Recuerdo que estaba en la universidad cuando me llamaron por primera vez del banco cuando tenía nómina, que eso para los jóvenes también es un consejo. El primer acercamiento donde ustedes tienen que hacer para una primera tarjeta de crédito, por ejemplo, es la entidad que lo conoce. Ustedes son nuevos, no tienen historial. ¿Quién es que lo conoce? ¿Dónde le pagan la nómina, por ejemplo? Y un estudiante, alguien que sea joven, tan joven como que cumplió recién 18 años y no está trabajando, y Ok. no ha trabajado, y no está recibiendo ningún pago de nómina, ¿a qué entidad podría recurrir? No sé, o no sé qué proceso podría hacer o tendría que hacer para iniciar a trabajar con el tema de finanzas. Y tú mencionas la tarjeta de crédito como un recurso, ¿verdad? Como una forma, Sí. pero hay otros métodos. Tal vez, no sé, tal vez papi y mami le dan dinero para la universidad y le están sobrando 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos. ¿Qué hacer con eso para manejar bien sus finanzas con los bancos? Ok, en este caso, para entrar al sistema, pues sería abrir una cuenta de ahorro y comenzar a darle utilidad, o sea, darle, moverla, una tarjeta de débito, por ejemplo, la tarjeta de débito, con la cuenta de ahorro te la dan Para que, para tú para que en utilizarla. lugar, tipo, que papi me da dinero en efectivo, papi, pónmelo en la cuenta de ahorro. Y Correcto, yo uso la transfiéremelo. tarjeta, exacto, Exactamente. transfiéremelo y lo uso la tarjeta de débito para darle cosas. Pero también pasa mucho que los jóvenes, los padres le pagan la universidad a los muchachos, ¿verdad? Ok, Y por eso mismo, ese mismo tema que tú me estás diciendo de no conocerse y no romper primero con esas costumbres que vienen de generación en generación se usaba tal vez que cuando pequeño, por ejemplo, como dice Oliver, estudien cómo eran ustedes cuando pequeños, cuando estaban en el colegio. Y muchas veces en la universidad los padres pretenden seguir el mismo patrón, que si te daban 50 pesos para el colegio, entonces te dan también 100 pesos para la universidad. Y tú andas, estamos hablando del círculo, obviamente, de la burbuja de estudiantes a lo que le pagan a la universidad, ¿verdad? exacto. Pero a ese mismo estudiante tal vez el padre, el papá, lo manda a pagar a la universidad con dinero en efectivo, porque lo que tiene un negocio donde maneja mucho flujo de efectivo, y, o lo paga el mismo padre. ¿Tú le recomendarías al estudiante que se pague sus estudios, aunque sea a través de sus padres? O sea, que le den, que busque una tarjeta de crédito para pagar la universidad, si hay alguna tarjeta con descuento para estudios, que le convenga mejor hacerlo así y el padre pague esa tarjeta de crédito en lugar de pagar la universidad. ¿Hay algún rejuego que se pueda hacer con eso? Realmente, yo creo que las finanzas deben de uno tratar de hacer un sistema que sea útil y beneficioso, pero tampoco que genere estrés. En Ujú. este caso, si por ejemplo es mucho estrés estar transfiriendo al hijo para que él saque pague, o sea, diría que hay formas de empezar
sin necesidad de hacer eso. Por ejemplo, yo era de los que llevaba el dinero en la mochila en efectivo. Porque te decía, en mi casa no se creía en nada nada de plásticos. Por eso es que te lo pregunto. Nada de plástico. Entonces, eso para mí no fue un problema porque cuando ya sí comencé a trabajar, pues bien joven, pues ya ahí como que me aproveché de esa llamada que me hicieron del banco donde tenía nómina y aproveché esa opción. Pero ahora mismo tú lo harías de nuevo. O sea, si con el conocimiento que tú tienes ahora, tú lo seguirías, tú, para no complicar y no hacer el proceso más estresante, ¿seguirías llevando tu dinero en la mochila si tus padres son los que te lo están pagando así? Bueno, realmente, ahí por tema de seguridad también, pues yo lo haría pues como tú dices realmente. Como que no transfiéremelo y a una cuenta de ahorro y de ahí yo lo pago con mi tarjeta de débito. Okay. Realmente, sí. Claro. Muy, muy válido. Pero lo que te quiero dejar dicho, como que no necesariamente hay que hacerlo así, con que se pueda, por ejemplo, que tú tengas una cuenta de ahorro a tu nombre y que tú le des movimiento, no tiene que ser con montos grandes, no tiene que ser, por ejemplo, el pago de la universidad, pero con que tú le des movimiento, ya tú vas ganando y vas creando como historial, al menos con ese banco. Y vas rompiendo entonces con esa creencia que tú me decías de como que hiciste el primer paso de autoconocerte y ese paso de leer y consumir contenido transformador, analizarte, cuestionarte, ¿verdad? Y luego Sí. accionar, actuar. Entonces, dentro del actuar es eso, ¿verdad? Es un pequeño ejemplo. Comenzar con lo mínimo, comenzar con lo que se tiene. Exactamente, exactamente. Y cómo verlo así, no tiene que ser, no tenemos que empezar con montos grandes, no tenemos que empezar con sistemas súper complejos. Empecemos con lo básico para ir formando pues ese camino y ya con el tiempo, mientras vayamos aprendiendo, etcétera, pues vamos poniéndolo más, vamos subiendo de nivel, por llamarlo de alguna forma. Entonces, para comenzar en la finanza, lo más importante es hacer un cambio de mentalidad. 100%, un cambio sí lo amerita, porque Ajá. si ya tú tienes la dicha de que en tu familia te educaron súper bien, se manejan súper bien. Por ejemplo, yo de tener un hijo trataría de enseñarle de la forma más sana posible sobre el dinero, de que esa mesada la administre de forma inteligente, que no vea el mundo como con escasez. Por ejemplo, en mi casa yo veía mucho que se ahorraba, pero de forma excesiva. Entonces, cuando empecé a tener ingresos, yo ahorraba a sí mismo. Sí. Y me sacrificaba de disfrutar mi mes, mi día a día, con tal de que había que ahorrar cierta cantidad, por ejemplo. Entonces, si tú ves que en tu casa se manejan con presupuesto, se manejan prudente, disfrutan el dinero, tienen buena comunión, pues yo entiendo que ahí ya tú tienes la dicha de que no tiene que cambiar tanto, sino como sí, obviamente, siempre puede haber oportunidad de la mejora y también de aplicarlo a tu personalidad, que es el segundo punto que te diría que podríamos ver, y ya entonces ir optimizándolo. Eso sería. Pero definitivamente ese es Sí, el primer punto. y siguiente paso entonces que tú verías. Ya tenemos al muchacho leyendo libros entonces, enriqueciendo su conocimiento, ¿verdad? Y autoanalizándose. ¿Hay algo más del entorno que puede influir en llevar mal la finanza? Por supuesto. Algo que pasa con los jóvenes, y bueno, incluso con algunos adultos, pero Hoy. principalmente, claro, pero principalmente cuando estamos en esa edad de los 17, 18 o adolescentes, somos todavía vulnerables a nuestro entorno, muy vulnerables. ¿En qué sentido? No necesariamente tenemos una personalidad muy fuerte. Tenemos necesidad de pertenecer a un grupo, de pertenecer a un círculo. Y con tal de que podamos hacerlo, no necesariamente lo hacemos con el mejor círculo, con las mejores personas. Entonces, mi consejo ahí es, evalúa, o sea, trabaja en todo tu estima, trabaja en tu personalidad, lo que te gusta. Yo sé que no es tan fácil, para eso hay que vivir, hay que explorar cosas, pero obviamente dentro del marco de las cosas que son razonables, sanas, etcétera, aventúrate, prueba, etcétera, y según lo que tú identificas que verdaderamente te gusta, te llena, te hace feliz, bien, pues no negocies eso. O sea, busca personas. No quiera pertenecer. Exacto, no quieras pertenecer a la mala con un grupo que lo que te va a hacer es afectar, aunque tú no lo veas de inmediato. Y yo sé que los padres pasan mucha lucha, porque a esa edad, nosotros los jóvenes pensábamos que nos sabíamos todo. Sí. Que ya sabemos, conocemos la vida, incluso le damos consejos a nuestros padres a veces. Pero la verdad es que hay que ser muy humilde en ese sentido y de forma intencional ir desarrollando pues ese criterio, saber aprender a decir que no. No, mira, realmente eso no me interesa. De forma intencional, de forma sana, comenzar a separarte de ciertas personas, ciertos grupos, porque no van alineados a ti, a lo que tú buscas, a lo que tú quieres. Entonces, ese sería un excelente consejo para a temprana edad ser muy celoso de tu entorno
y de tu esencia, de quién tú eres, y en base a eso tomar decisiones sabias. Sí, hay amistades que realmente te alejan del objetivo. Yo estoy de acuerdo 100%. contigo. Y no tan solo te alejan, te catapultan, mijo. O sea, es horrible, horrible. Te pueden cambiar por completo la vida. Te desenfocan, te sacan de sí, ¿verdad? Sí, Ese es un punto que ojalá muchos lo entiendan. Que ojalá muchos lo entiendan. Y ojo, lo interesante es que aunque no parezca, estamos hablando de finanzas. estamos hablando de finanzas. Estamos claro. hablando de que cada uno de esos puntos afecta positivo o negativamente la gestión financiera de una persona de cualquier edad. Cualquier edad. O sea, obviamente estamos haciéndolo en un contexto y en un concepto y una forma de hablar para que sea entendida por un joven que quiera realmente incluirse en eso, joven, ¿verdad? Y no con términos muy técnicos, tal vez como le gustaría consumirlo a personas ya mayores que conocen de ese tema, pero es algo que aplica para muchísimas cosas. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Estamos en la universidad, acabamos de terminar una materia. Tú tienes un grupo de amigos, grupo A y grupo B. El grupo Sí. A, lo que te invitan es para el colmadón a bajarte par de frías a jugar dominó. Sí. Un viernes que tú lo hagas, cada 3 meses, no pasa nada. Pero eso todos los viernes. ¿Tú me entiendes? Eso, ¿qué tiene que ver con finanzas? ¿Y esa bebida quién la va a pagar? El colmadero, ¿no? O sea, el del colmado no va a hacer eso. Eso hay que ponerlo entre todos. Sí. Hay veces que yo me pregunto, man, ¿cómo es que lo hacen? ¿Cómo es Es que increíble. que gente con menos de la mitad del salario que yo tengo paga casa, obviamente no la misma casa, tiene vehículo, obviamente no el mismo vehículo, pero mantiene una familia y aparte de eso, bebe todos los fines de semana? Es muy triste porque sí, yo creo que no necesariamente que viven, sobreviven. Hay que Buen cambiarlo. punto. No necesariamente que viven. O sea, eso es lo que tú ves de fuera. Pero quizás cuando tú entras en esa familia, quizás ven las oportunidades que están perdiendo sus hijos, ellos mismos, tú sabes, simplemente por ese vicio. Así que es como eso. El grupo B, digamos, no es que van a dejar de salir, pero diferente a eso, se van, digamos, a la casa de uno de ellos, hacen un compartir con comida, etcétera, y pues ahí la pasan súper bien, compran y toman algo de forma medida. No, porque eso es lo con la finanza, no es dejar de disfrutar, no es dejar de vivir, es hacerlo con prudencia, o sea, y en base a lo que a ti te gusta y entiendes que te aporta a tu futuro. No es que son tacaños. No es ser tacaño. Eso lo vamos a ver más adelante, pero él lleva un presupuesto. Él lleva un presupuesto. Entonces, luego de ver que hemos logrado esa disciplina, ¿qué tú dirías que ese cambio o esa revisión, más bien, porque puede ser que no lleve ningún cambio, puede ser que el análisis del entorno me diga que yo tengo algún compañero digno de ejemplo, digno de Claro, prestarle claro. atención a que él sí lo está haciendo bien? Pero ¿qué pasa? Que si hacemos lo primero que tú me comentabas, de hacer un análisis introspectivo, preguntarme a mí mismo cuáles han sido las costumbres de nuestros padres, cuáles han sido las costumbres que hemos tenido nosotros mismos como pequeños, preguntarnos si eso es correcto, si eso está bien, si eso me va a llevar a algún punto. Entonces, luego permite que cuando hagamos la siguiente parte, que es analizar el entorno y nuestros compañeros y cuidar nuestras amistades, pueden hacernos pensar, ok, tal vez al principio yo pensaba que fulano lo estaba haciendo mal porque él trabajaba, ahorraba e invertía en otra cosa. Y yo pienso que eso estaba mal por la primera razón, que mis padres me enseñaron que no es así, que tiene que ser todo abajo de la cama, que tiene que ser en una bolsa, en un sobre manila, escondido entre unos pantalones. Bien, esconder la llave, que eso es la mayor seguridad. Entonces, cuando luego tú ves que alguien es más digital o hace una inversión aquí, una inversión allí, que se maneja diferente o mejor con tarjeta de crédito. O sea, habemos personas que decimos, no, ¿cómo es que fulano puede tener 3, 4, 5 tarjetas de crédito, hace esto, hace aquello? Y tú diste un punto importante. O sea, tienen presupuesto, tienen otro tipo de manejo. Hay gente que no lo sabe hacer, hay gente que sí. Entonces, ese análisis del entorno te puede permitir, ya con un bien depurado de manera personal primero, te puede permitir pensar mejor en qué tomar de cada quien Excelente. y armar mejor un esquema propio. Exactamente. ¿Qué más, Oliver? ¿Qué más debe de considerar un joven para comenzar en las finanzas? Porque hasta ahora no hemos hablado de banco. Hasta ahora no hemos hablado de presupuesto, no hemos hablado de gastos, costos, oferta, nada de eso. Hasta ahora es una clase de psicología. ¿Tú sabes por qué, Albert? Lo hago así. No es fortuito, lo hago de forma intencional.
Porque de nada sirve que tú sepas cuál es la mejor la tarjeta de crédito. De nada sirve que tú sepas cuál es el mejor banco, la mejor inversión, si tu vida está vuelta un desastre. Bárbaro, sí. Y honestamente, las finanzas son un tema de emociones. Ya eso quizá no lo vamos a ver en este podcast en específico, tú quieres lo vemos en otro. Pero eso me costó entenderlo. Y cuando lo entendí, realmente me cambió la mentalidad por siempre. O sea, por siempre. Nosotros somos humanos. Los humanos tomamos decisiones de forma racional, pero la principal y la más rápida es por emociones. Entonces, así mismo se refleja en las finanzas. O sea, hay veces que hay cosas que no necesitamos y adquirimos y buscamos y nos Llenando matamos. vacíos por temas que ni siquiera somos conscientes en ese momento, ansiedad, etcétera. Pero es por eso que lo estamos haciendo así. Así que no te preocupes que todo está bajo control. Aunque todavía no estamos hablando de números. Otro hábito que me enseñó esa persona que mencionaba al inicio, que en su momento fue mi jefe y para mí fue como un mentor en ese momento, usar calendario. Y él quizá, yo no recuerdo que él me haya dicho como, tienes que usar calendario de forma obligatoria, pero él lo usaba. Y a mí me generaba curiosidad de por qué él era como tan estricto con eso. Y él llegó a aprovechar y me compartía como, mira, le hice este cambio, ahora lo estoy organizando por el diagrama que enseña Stephen Covey por ejemplo, las cosas que son importantes, pero no urgentes, en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. O sea, siempre debatíamos, etcétera. Y ahí yo dije, cónchale, yo a veces le quedo mal incluso a la gente, porque ya tengo una actividad, ni siquiera me acuerdo. Pues sí, el sábado en la mañana lo hacemos. Llega el viernes en la noche y me dice la persona, mira, recuérdate, ay, espérate, lo que pasa es que tengo una diligencia, no me acordaba. Te pusiste 3 cosas para ese mismo día y te acuerdas de la última, porque ninguna la anotaste. Exactamente. Yo dije, tengo que poner orden. También con el tema de las asignaturas, que ahora me toca esto. Yo también trabajaba y estudiaba. Entonces, el horario en que me tocaba trabajar, con entonces el de la asignatura, dije, esto me tiene que ayudar. Entonces, ahí comencé a usar calendario. Te digo que eso fue quizás 2019, ya hace algunos 6 años, y no hay vuelta atrás. Incluso yo en mi entorno he ido como cada vez arrastrando más eso porque lo invito a los calendar, le enseño esto, ellos lo ven y dicen, Dios mío, Oliver, tú estás loco y todas esas cosas. Pero lo que pasa es que si tú no le pones objetivo a tu tiempo, alguien más lo hará por ti. Y esa persona no necesariamente sabe lo que te interesa, ni debe saberlo. Aunque sea tu papá o tu mamá. Y no es mentira, tú tienes tu iPad, tú tienes tu teléfono Sí, por lo ahí. tengo aquí. Vamos a enseñar tu calendario. Vamos a enseñar nuestro calendario, señores, porque no es fácil uno tener y llevar más de un proyecto a la vez Sí, si no se planifica. 100%, 100%. Este es mi septiembre. Aquí yo tengo, vamos a ver, sí, ahí se ve. Ahí yo tengo, Ah, bueno. todo eso son calendarios. Tú ve buscándome el tuyo. Este es mi calendario. Ahí yo tengo hasta, a mí me gusta la Fórmula 1 y yo quiero verla. Si yo no lo planifico, no se va a ver. Claro. Vamos a ver la tuya, Vamos a enseña ver. la tuya. Ahí Ahí. la cámara. Ahí la tuya, mira. Ese es tu Esa, por ejemplo, una pequeña parte del mío. Y, o sea, eso es todos los meses. Ahí yo puedo ver incluso cuáles citas yo he tenido con Albert en los últimos 5 años. ¿Qué calendario tú usas? Calendar. Es el de Google. Ujú, el de Google. Yo antes usaba el de Microsoft, pero para vincularlo a mi cuenta personal, porque yo como te dije, empecé trabajando. Entonces, cuando dejé el trabajo, que dejé la universidad, pues entonces no quería, tenía que moverme. O sea, Sí. no iba a dejar el hábito porque te digo, yo quedé enganchado, me encanta. Entonces ahí dije, bueno, déjame tenerlo en Google, que ya no importa dónde yo esté trabajando, ahí yo tengo el control total. Ahora lo que hice fue que el calendario del trabajo lo puse como un espejo que se refleje en el personal. Igual. Entonces igual ya yo sí. tengo todo mi calendario junto, o sea, sincronizado. Y ve todo en un mismo, Exactamente. en un mismo espacio. Exactamente. Entonces, si ustedes tienen, óyeme, está buenísimo. Vamos a hacerlo así para el corte. Dale, dale. Consejos que nos está dando un financiero, porque yo soy un financiero, Sí. un financiero para una buena gestión, no solamente de las finanzas, sino también de su tiempo. Y es el uso del calendario. Estudiante universitario que nos dan el calendario de materias en otra plataforma. Pocas veces eso se sincroniza con un calendario, con un calendar, pero en otras ocasiones sí. Por ejemplo, en la materia que estoy haciendo en España, yo podía hacer un espejo del calendario de la universidad en el calendario de mi teléfono. En mi caso, yo uso el mismo de Apple. Ok. Y a su vez, cuando tengo que hacer para todo el proyecto del Pensum, lo agendo en el de Google. Pero se me refleja en el del teléfono, en el de Apple. Oliver Ureña nos está recomendando usar cualquiera, pero usarlo y que se refleje todo en un solo espacio para que Exacto. podamos administrar mejor nuestro tiempo.
Y qué bueno que estamos partiendo de lo general a lo particular, porque luego cuando tenemos pagos de tarjetas de crédito, pago de universidad, pago de la luz, pago del teléfono, pago de la casa, y no necesariamente todo cae en la misma fecha, o tú cobras un 22 y tienes que pagar todos los 30, 15, 17, 18, el calendario va a ser el arma con la que nos va a salir a batalla, ¿verdad? 100%. Tú sabes que yo escuché un término una vez, que era como del segundo cerebro. Sí. Y literalmente Real. me encantó ese término y yo trato de implementarlo con todo lo que puedo, principalmente con la tecnología. Para mí mi calendario es parte del segundo cerebro. Hay que colgar el cerebro en ese Yo lugar. no puedo estar atento a cuando va a cortar, yo no puedo estar atento al pago de la renta, ni siquiera. Yo tengo todo eso que me lo recuerda. Y yo lo veo una semana antes, ok, ya toca. Todo lo que tú puedes pensar, yo lo delegué a ese calendario y de forma recurrente me lo va acordando. Un asistente personal. Claro, exactamente. Por ejemplo, incluso con los cashback, de la promoción me dice que tiene que devolvérmelo dentro de 50 días. Ten por seguro que hay un calendario donde dice validar si te cayó el cashback. Ven, y es tan fácil a veces como tú agarrar y decirle a Siri, También. vamos a ver si se ve. Ahí. Siri, recuérdame pagar la tarjeta el día 15 de este mes. Y me crea un calendario. Ya lo creo. Ya crea un calendario, ya me va a recordar, Durísimo. hace ese pago, men. No hay que complicarse, no, no hay que tenerlo en la cabeza, no tenemos que tenerlo en la mente, porque son muchas cosas, son muchos tiempos, son muchos elementos, y luego lo único que va a quedarnos es el lamento. Lo podemos estar lamentándonos, ay, no pagué tal cosa, no me acordé de tal asunto, y después dicen, no, Oliver es muy organizado, a Oliver no se le escapa una. A Oliver y a su calendario. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo es que él le da el tiempo? Es porque ya todo está fríamente calculado. Este espacio donde yo venía, ya eso estaba calendarizado desde inicio de semana, o sea, desde que hablamos sobre esto. Entonces, ya yo sabía que el sábado yo no me podía comprometer con otra cosa. Ya eso yo lo aparté para ti. Y te estoy apartando mi recurso o de mis recursos más valiosos, que es mi tiempo. Ujú. Porque mi tiempo yo lo utilizo para disfrutar con mi familia, para crear nuevos proyectos, para distraerme, para leer, lo que sea. Entonces, es un recurso finito, que hay que ser consciente de eso, señores. La vida no es eterna, esto está un día, y el tiempo que tenemos hay que utilizarlo de la forma que sea de mayor utilidad para nosotros. Entonces, Administrar bien el tiempo, administrar bien el dinero, eso es sumamente importante. un Y oro. cosas que agradezco muchísimo haberme expuesto a eso a temprana edad y que sería excelente que nuestra comunidad también lo tenga. Otro punto, Albert, la lectura. Yo sé que yo lo estuve hablando, lo estuvimos conversando, pero ese fue otro hábito que me ayudó muchísimo y que se lo recomiendo a cualquier persona. Sí, tú puedes leer o debes leer cosas que te sean de interés, digamos, algunas novelas, historias, o sea, cuentos, etcétera. Yo, por ejemplo, he leído no solamente de finanzas o crecimiento personal, yo he leído cosas de la cultura dominicana que son como muy interesantes para mí, etcétera. Pero Múltiples la libros. idea es crear el hábito y la disciplina de estar constantemente aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero ¿qué es lo que digo? Si a ti te gusta mucho el tema de la novela, la serie, Harry Potter, etcétera, que son unos libros así, eso está bien. Pero recomiendo que de vez en cuando te expongas a un tema nuevo, a un tema que te mueva, a un tema que de verdad tú sientas que te cambió eso. Entonces eso me ayudó mucho porque ahí yo aprendí, como te decía, de crecimiento personal y de finanzas. Hay unos libros buenísimos de finanzas. Yo en mi perfil, en mi link, como de todo, donde está toda mi información en mi perfil, ahí yo tengo unas recomendaciones de 4 libros que pueden ser bastante útiles. Entonces, la lectura regala una sabiduría, porque es como sentarte con un autor, con una persona que puede ser tu mentor, y sentarte durante horas a hablar con esa persona. En este caso, pues, él no te escucharía, pero tú escucharlo a él Ujú. constantemente. Una Un persona que... monólogo, eso es tú ir y tirarte una conferencia, Y pero pregúntame por cuánto. Por $10, $5, o 7, 15 máximo, tú sabes. O sí. sea, ya al día de hoy tú lo puedes tener en el celular, lo puedes imprimir, o sea, lo puedes comprar impreso. Lo que te digo es, hay demasiada información súper rica ahí afuera que uno debe consumir para seguir creciendo en ese aspecto. Y las finanzas, pues, fueron una forma clave de eso. Así que un hábito que recomiendo muchísimo, aunque no te Sí. guste, hazlo. Le saca, ve leyendo, saca de tu tiempo y no tiene que hacer 52 libros al año. Que yo he visto ahí unos videos de que cómo leer 52 libros. Para mí, honestamente, no es un tema de cantidad, es de calidad. Léete un libro al año, pero pon en práctica lo que tú leíste.
Bien, exacto. Para eso tiene que hacer una cierta buena selección en el material que va a elegir. Y será bueno que se pasen por ahí por tu perfil para que vean. Sí, 100%. Y cualquier cosa me pueden escribir también, quizás tome un poquito de tiempo en responder, pero también como, hey, ¿qué libro tú recomiendas o algo? Entonces, definitivamente es algo que te va a ayudar muchísimo y a temprana edad quien se expone a ideas y a personas que ya son adultas, que han vivido muchas cosas y que son especialistas en un tema, señores, eso es de verdad que un regalo demasiado grande. O sea, cuando lo practiquen o si ya lo están practicando, me están entendiendo o me van a entender de lo que estoy hablando. Entonces, ahí en ese paquetico estamos colocando sobre todo esa eh, disciplina que se crea, ese hábito que se crea al consultar y leer y estar a la vanguardia de esos Exactamente. temas. Y la disciplina de calendarizar, organizarse, darse seguimiento delegándolo en una herramienta que usamos. Naturalmente usamos el teléfono, usamos la El día computadora. entero. No debe de ser tan complejo y tan difícil. Solo luego de que se... Yo he escuchado gente que dice, por ejemplo, que el hábito se crea luego de 21 días de repetir una tarea. Si usted quiere ir al gimnasio y va 3 días y luego lo deja, entonces nunca lo va a lograr marcar como un hábito. Entonces usted no puede decir que usted tiene el hábito de ir al gimnasio si no tiene la capacidad de ir 21 días corridos. O sea, no corridos, sino 21 días constantes. Ujú. Por ejemplo, no podemos decir que yo hago pechada de manera constante si no puedo tener esa capacidad. Entonces, si logramos mantenerlo, según ese estudio, ¿verdad? Luego de esos 21 días ya se crea como un estándar en el cerebro. Y cuando te llega una nueva actividad, automáticamente, sin tener que pensarlo mucho, lo que haces es agendarla en tu calendario. Cuando lo haces por lo menos 21 veces, la número 22 va a ser prácticamente en automático. Entonces, hacer ese trabajo de mucha disciplina inicialmente, hasta que luego se convierte en algo como un tercer brazo, como algo parte de ti. Exactamente. Yo creo que tú diste, y perdón que te interrumpa, yo creo Sí. que tú diste en un punto clave, es disciplina. ¿Por qué? Porque quizá, ya no recuerdo, pero probablemente hubo un mes o hubo un día o algo que yo no tenía deseo de usar el calendario. Pero ¿qué pasa? Yo sabía que tenía que usarlo. Que yo sé el valor que me agrega. Y ya como que fuera del ánimo o la motivación llega la disciplina, que para mí es más importante todavía. Entonces, ya así ya tenemos un hábito, pero perderlo también es fácil, lamentablemente. Entonces ahí es que comienza la disciplina a formar, digamos, a entrar en protagonismo y decir, oye, yo sé que hoy tú no tienes deseo, por ejemplo, con el mismo gym, tú sabes que mucha gente puede durar más de 21 días, pero lo mantienen durante años, durante el tiempo Ujú. que se requiere. Exacto, para tener los resultados. Exacto. Entonces, es como que hay días que tú no tienes deseo, pero tú sabes que te toca. Ujú. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Quedarte chochado o irte a hacer ejercicio? Ahí es que vienen las decisiones difíciles y eso es lo que te va a diferenciar de la persona que verdaderamente están enfocadas y logrando, dando resultados en su vida y las que intentan y se quedan frustrados en el camino. Eso para ti serían las primeras cosas que tenemos que ver entonces antes de comenzar a hablar de banco, tarjeta de Exactamente. crédito, finanzas realmente. ¿Y cuándo podemos comenzar a hablar de eso ahora? Vamos a empezar ahora. ¿Cuáles son los primeros pasos entonces? Ya, entonces, luego de eso, hazme un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, Oliver. Primero, cuestionar nuestras creencias. Ujú. Con qué pack venimos de nuestra niñez, adolescencia y ver qué no funciona de eso, tomamos y dejamos. Bien. Segundo, conocer nuestro entorno, conocer la persona que le estamos dedicando tiempo, conocer también las personas que están influenciando nuestras decisiones, cómo estamos cuidando toda esa parte. También el hábito pues de llevar calendario, de organizar nuestro tiempo, ser crítico con nuestro tiempo. Y por último entonces también el hábito de la lectura, Ok. que ya es para seguir manteniendo constantemente el aprendizaje y manteniendo la vanguardia como tú muy bien decías. Todo esto va creando un potencial inversionista, un potencial buen manejador de, de sus finanzas. Entonces, luego de esto sí podríamos recomendarle a alguien que vaya al banco más cercano a buscar un producto y a invertir de manera más constante, disciplinada,
es una persona que va a poder leer los términos y condiciones porque ya tiene un hábito de lectura, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, ahora sí, arranquemos con cuáles son esos primeros pasos que tiene que dar, que tú le recomendarías que dé el joven ya para formalmente meterse a trabajar bien con sus finanzas. Diría que un punto muy importante es definir un presupuesto con el dinero que tenga. Ya sean 5,000 pesos, o sea, 3,000 pesos, lo que sea que tú tengas en ese momento, si tú aprendes a administrar lo poco, cuando te llegue la abundancia y lo mucho, tú vas a ir en coche. Si tú administras bien lo poco, así mismo vas a administrar lo mucho. Entonces, eso vamos a ponerlo en un presupuesto. Hay millones de plantillas en internet gratuitas, pagas, como tú quieras. Aplicaciones, Excel, Google Sheets, etcétera. El que tú te sientas más cómodo y comienza a darle propósito a ese dinero que tú recibes. Donde según tu realidad en ese momento. Muy probable haya un presupuesto ahí para salir con tu novia, con tus amigos, pues también para la universidad, obviamente, transporte, etcétera. Entonces, comienza ya a administrar esa parte y es un excelente momento para también fortalecer el hábito del ahorro. Ese presupuesto, ¿en qué herramienta tú recomiendas que lo hagan? ¿Una aplicación? ¿Alguna plantilla? En el que se sienta más cómodo. Porque yo, por ejemplo, intenté en 2021 hacerlo a través de una aplicación, pero no me gustó, no conecté. Porque mi documento de finanzas, yo le llamo vida financiera. Y ahí yo no solamente llevo un presupuesto, yo llevo todos mis indicadores financieros de inversiones, de etcétera. Entonces, el potencial que tiene Excel y la apertura, lo macro que es, me permite a mí como todas las ideas que me llegan a la mente, la voy plasmando. Yo lo configuro como quiero. Ahora yo, por ejemplo, estoy manejando el presupuesto que me mudé con mi pareja. Ya yo ajusté todo el Excel para que me dé los indicadores, cuánto está gastando por persona, cuánto estamos gastando en conjunto, cuánto ella debe transferirme, yo debo transferirle. O sea, yo voy generando ese sistema que me vaya funcionando, pero ese soy yo. Quizá a ti, tú eres muy tecnológico, ¿no? Yo quiero una aplicación que se conecte con una inteligencia artificial, que me mande un mensaje cuando yo consuma en X cosa. Ya se lo dejo abierto. Lo que sí recomiendo es, no importa el método, empieza sencillo, empieza simple, porque tú estás abriendo un nuevo hábito. Y muy probable tú no seas apasionado con la finanza como yo. A ti eso de llevar un presupuesto no te apasiona. Tú lo estás haciendo porque de verdad tú quieres ser responsable con el manejo de tu dinero. Y eso está muy bien por ti. Así que usa el método que te genere la menor resistencia para tú hacerlo. Si tú con un Excel que tenga 4 filas, ingreso, gasto, ahorro y no sé, cualquier otra cosa más, y entretenimiento, y tú lo vas anotando, bien, si es el que te funciona y tú te sientes bien y estás logrando tu objetivo, dale para allá. ¿Hacerlo en tiempo real, tú recomendarías? ¿O hacerlo en un cierre de mes? Ok, O como le convenga. te tengo que explicar algo. Hay algo o sea, está el presupuesto y está el Un registro de gastos. gastos, exacto. Lo que Pero pasa es que la gente, y lo hacemos, decimos presupuesto, pero también es refiriéndonos al registro de gastos. ujú, Para que la gente como que lo entienda mejor. El presupuesto lo que hace es destinar el dinero antes de tú gastarlo de tu mes o tu año, como sea que tú lo quieras hacer, o semanal incluso. Entonces, ya ese salario que tú tienes tiene nombre y apellido de cómo se va a gastar. Entonces, ese es el presupuesto. El registro de gastos, pues ya es en la vida real cómo, según se vas generando tus gastos, cómo se va distribuyendo. Entonces, en este caso, yo recomiendo llevar a ambos. Hacer tu presupuesto sería el primer paso, pero ir también registrándolo porque tú tienes que mejorar, tú tienes que medir. Tú eres industrial, tú sabes que lo que no se mejora, no se mide, no se mejora. lo que no se mide no se mejora, perdón. Entonces, literalmente en las finanzas eso pasa igualito. Ahí es importante que tú destaques eso y tú dijiste un punto bien chulo y es que lo ideal es que tú hagas primero el presupuesto y luego el registro de gastos. Pero aquí estamos hablando de la gente que muy probablemente comenzó a gastar desde que comenzó a ganar un dinero Claro. y lo va a tener que hacer al revés. Y Exactamente. es probable que ya tenga, por ejemplo, un monto de entrada fija y otra entrada que pueda ser una picadita, una entrada variable. Y el gasto lo tiene dividido, 2, 3 tarjetas de crédito, la tarjeta de débito. Y hay una ventaja y es que la mayoría de las aplicaciones bancarias y las páginas te permiten descargar en un Excel, un 100%. archivo XLSX, ¿verdad? Sí. El estado de cuenta de 3 meses, 6 meses, un mes. Y usted puede descargar esos estados de cuenta de diferentes bancos, de su tarjeta de crédito y hacerlo a tener una forma más cómoda. Si es el caso de una persona que comenzó a gastar desde que comenzó a recibir dinero y de repente se topó con, acá yo no tengo cuarto. Entonces, en ese momento que dice, ok, voy a tener que presupuestar. Pero si se le hace más incómodo, eso es a título personal, Albert. Si te hace más incómodo comenzar a dividir dinero de la nada,
puede ver primero de en qué lo ha gastado históricamente. Y con el histórico, entonces, pasar luego al presupuesto a lo más ideal. Mierda, en verdad yo gasté demasiado en helado. Aquí yo tengo 15 registros de helado Bon y según esto yo gasté el 30% de mi salario en helado Bon. Bárbaro, me comí todo el helado Bon que hay en el de país. temporada, el black, todo. Exacto, ok. Entonces, eso realmente es importante para mí. O yo puedo vivir con 1.500 pesos de helado Bon. Claro. Con 1.500 pesos de helado Bon yo lo hago. Entonces, eso coloco en mi presupuesto. Y luego, está el escenario ideal, que creo y espero que sea el público al que le estemos hablando, que son jóvenes que tal vez están en la universidad y no han conseguido su primer empleo. Entonces, joven al que va a toparse con eso, que va a toparse con comenzar a ganar dinero, tú les recomendarías que primero haga un presupuesto antes de dar los primeros tarjetazos, ¿verdad? Así es. Y realmente, o sea, nunca es tarde. Yo sé que estamos hablando y dirigiéndonos a un público que es joven, pero sí, como tú dices, el primer caso, de que una persona que ya tiene tiempo administrándose sin presupuesto, es momento de, como tú bien dices, analizar cómo se ha estado comportando, pero independientemente incluso de que haga el análisis o no, vamos a hacer un presupuesto en base a mis objetivos. ¿Por qué? Buen punto. Yo he tenido clientes en asesoría donde, ¿qué tú quieres hacer? No, yo quiero viajar a Europa, yo quiero comprarme un apartamento de 10 millones en Bellavista, quiero comprarme, bueno, Bellavista sería más caro, pero poner un ejemplo, de para que no me acaben. Depende de 10 millones de Los qué. comentarios, o sea, ya hemos hablado muchísimas cosas aquí de valor, los comentarios. ¿Y dónde aparece en Bellavista un apartamento de 10 millones? Llévenme suave. Depende de 10 millones de qué estemos hablando. Exactamente. Ah, ey, duro. Es el punto. Tú no dijiste. No dije moneda. Entonces, yo quiero lograr muchísimas cosas. Quiero cambiar el vehículo. Ok, eso está muy bien. ¿Cuánto te estás destinando para eso? ¿Tú te estás sacrificando? Ah, no, yo quiero saldar toda mi deuda para diciembre. Quiero estar frío de deuda. Ok, eso tantos millones. ¿Cuánto tendríamos que sacar? Tanto. Hay que ver la prioridad. O sea, estamos hablando de que tú no vas a salir. O sea, a ti te toca, no en Netflix, de que en YouTube, las películas que aparecen así, o sea, entonces, hay que ser coherente con lo que tú quieres. Entonces, así que un punto muy importante, desde joven y de cualquier edad puesto en que esté, hacer ese presupuesto en base a sus objetivos y negociando también. No, yo quiero salir más, pero entonces en esta parte voy a sacrificar un poco, porque para mí eso no es tan importante. Sí. Yo quiero esto, pero entonces, ok. No, yo prefiero vivir en una casa cara, pagar una renta alta, y prefiero andar a pie, porque voy a estar ahí mismo del metro, por ejemplo. Y puede, por ejemplo, un estudiante universitario de los que tienen el privilegio de vivir con sus padres, ¿puede un estudiante universitario que vive con sus padres aprovechar ese momento, esa etapa, para comenzar a trabajar sus finanzas? No, no es que puede, es que debe. Ese momento, esa etapa donde uno vive con sus padres, es el mejor momento para uno arrancar a formar esas bases fuertísimas para tu futuro. O sea, ¿cuánto tú gastas de gastos fijos? Cuando uno ya se independiza, los gastos fijos normalmente son 30, 40, 50% de tu ingreso. Sí. Cuando tú vives con tus padres, a veces cero, pero si usted es un poquito más consciente y ayuda a los viejos, por lo menos un 10, diría que máximo un 15. Quiere decir que tú tienes una ventana grandísima. Obviamente los ingresos quizás no son tan altos, pero irte al punto. Aprovéchate y entonces destina una mayor cantidad, un mayor porcentaje para entonces ir ahorrando e invirtiendo. O sea, es el mejor momento, literalmente el mejor momento. Tú no vas a tener otro punto, al menos que después ganes una cantidad enorme de dinero, que tus gastos fijos sean conservadores. Bueno, pues ahí sí. Pero no es tan fácil ya después que uno da ese paso de independizarse. Luego entonces sigue ahí estamos como en el momento y estado actual del joven, pero luego siguen pasos que van mirando más hacia el futuro ya estamos con un joven que se proyecta a ser un profesional, que se proyecta a tener un empleo que esperemos que sea bien pagado, y desde el momento de la etapa universitaria hay un alto porcentaje de los jóvenes que son estudiantes y empleados. Algunos de ellos se pagan sus estudios, otros no, pero todos tienen algo en común y es que tienen gastos. Y de repente, cuando ya son estudiantes y que trabajan al mismo tiempo, pues tienen ingresos.
Entonces, esos que tienen ingresos, que tienen esos gastos, ¿cuáles serían los primeros pasos que tendrían que dar? O sea, dale un consejo al Albert del 2018, del 2019, con su primer empleo y que no tenía una tarjeta de crédito, porque no había hecho todos los pasos que tú me estabas dando ahora. Yo no lo había hecho hasta más de 20 años, porque en ese momento, o sea, mi papá y mi mamá no se manejaban con tarjeta de crédito y yo todo lo que consumía, todo lo que usaba, todo lo que gastaba era con la tarjeta de débito. O sea, hay que darle un cocotazo al Albert de ese momento. Entonces, dale ese consejo a ese Albert de ese momento que consiguió su primer empleo y que no vivía en la casa con sus padres, pero estaba subsidiado de muchos gastos, tú sabes. Sí. ¿Cuáles serían los consejos para yo haber iniciado desde ese momento a tener un mejor manejo financiero? Yo me hubiese sentado con ese Albert de ese momento y le hubiese hecho algunas preguntas para validar que él está listo para tener una tarjeta de crédito. Buen punto. Y porque tú crees que te la diera así de una vez. No. Eso, honestamente, yo no he visto como ningún otro creador de contenido financiero hablando de las tarjetas de crédito de esta forma, pero así que yo honestamente lo veo. Y creo que es la forma en que, al menos al día de hoy, que según mi experiencia, lo voy a transmitir. Para mí las tarjetas de crédito son un regalo, que el banco debe dártelo si tú te lo mereces. Pero si no, a usted le toca débito. Y cuidado. Y cuidado. Vamos a cambiar con el dinero. No, mentira, no a ese punto, relajando. Pero sí, el tema, la tarjeta de crédito debe ser un premio por tu madurez y tu conciencia financiera. ¿Por qué te digo esto? Porque las tarjetas de crédito son un arma de doble filo. Pueden ser como un cuchillo. Tú puedes hacer platos exquisitos, pero también te puedes cortar o puedes matar a alguien. Entonces, es una forma de tú comenzar a crear crédito, por ejemplo, desde muy temprana edad. Pero, jóvenes, siéntense, den horas sentados, investigando, aprendiendo de los productos financieros que vayan a tomar, no solamente tarjeta de crédito. En este caso estamos hablando de ellas, pero aprendan fecha de corte, fecha de pago, cuáles son los beneficios, por qué debo tenerla, porque eso es lo que le va a permitir darle un uso inteligente y consciente. ¿Cuáles son los pasos entonces? Antes de, obviamente, ya hemos dicho uno cuanto a nivel de introspección, pero ¿cuáles serían los pasos previos a ese paso de investigación que tú dices que debería de hacer un joven de 18, 19 años que tiene su primer empleo antes de que consiga una tarjeta de crédito? ¿Cómo tú sabes, cómo tú le haces saber a ese joven qué pregunta tiene que hacerse para saber si es disciplinado, si no te va a quedar mal con los pagos, al banco? ¿Qué sería? Bueno, ahí, por ejemplo, si ya lleva presupuesto, como veníamos hablando, enséñame tu presupuesto. Tú dominas tu número. ¿Cuánto tú gastas en salida? No, que a veces, que qué sé yo qué. Que los muchachos con una cerveza. Y está bien, tú puedes tomar cerveza, no hay problema, pero estaba dentro de tu presupuesto. ¿De dónde salió? Tú lo estás registrando. Tú llevas control. Va orientado a tus objetivos. Tú sabes, como que estás ahorrando también para tus metas, porque todo el mundo tiene metas. Eso no es verdad. Y que no, yo no necesito ahorrar, yo estoy resuelto, yo estoy ya... No, eso es mentira. Entonces, estás ahorrando, tienes buenos hábitos. No tienes consumismo extremo, principalmente las damas que muchas veces están estresadas y van a un Agora Mall y se desahogan con esa pobre tarjeta. La tarjeta, ya no aguanto más. Entonces, como que validar esa parte. Y si tú estás ok en esos requisitos, pues adelante. Tú llevas presupuesto, tienes control, tú sabes cómo funciona, te la ganaste. No, tú, imagínate tú que tenga un plan de teléfono y le haya quedado mal un par de veces porque se le olvidó. Y eso básicamente dándole una herramienta financiera a alguien que no se la merece todavía. Tienes que pasar un proceso. Cuando tú lo demuestres, pues ya ahí sí lo tenemos. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué entonces, quizás parte de las personas que nos están escuchando dicen, aquí, ¿por qué tengo que tener una tarjeta de crédito? ¿Por qué que eso se habla tanto? ¿Por qué es importante? Pues porque ayuda a generar crédito. Es real, no es mito. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Y por eso te dije, voy a siempre a tratar de hablar de cosas que yo le he probado y que me han funcionado en mí. Yo no he tenido todavía un préstamo grande, más de 100,000 pesos. Yo no he tomado prestado, así de que un préstamo a tu nombre. Y mi score está sobre los 800. La puntuación más alta es 848. Y mi score hace 2 días atrás que lo vi era de 817. ¿Por qué está en ese nivel? Tengo tarjeta desde que, como mencionaba al inicio, desde que estoy trabajando hace como 6 años atrás y me he manejado bien con ellas. Entonces ya, todo ese historial, lo que dice, óyeme, Oliver ha tenido
crédito disponible, o sea, préstamo disponible, y se ha manejado extremadamente bien. Él tiene una alta probabilidad de que él te quede bien a ti también, entidad financiera. Las entidades financieras toman mucho en cuenta eso del 100%. score. Y eso es una información pública, una información, bueno, pública no, pero algo que yo puedo validar, que tú puedes chequear ¿en dónde? Eso se puede ver con los buros de crédito. Tú pagas unas membresías y pues ahí lo puedes acceder. También hay tarjetas que lo brindan. Por ejemplo, la Quick lo brinda, no detallado, pero sí brinda el score. Por ejemplo, A, es un bueno, B, tú sabes, no tan bueno, C, D, crítico. Entonces, Ujú. así lo brindan. También hay El una... pro usuario te lo da. Por usuario lo da, pero no es quizá tan específico de cómo lo ven los bancos. Si tú lo quieres ver bien, así exactamente como lo ven los bancos, una de esas dos entidades como Equifax o Data o TransUnion, pues te pueden funcionar bastante bien. ¿Qué se paga? ¿Tú recuerdas? Yo pago anual como 3,000 pesos, anual. Pero no tiene que tener ese, yo tengo como el intermedio, no recuerdo, pero hay planes más económicos y por ley esas empresas también que son pagas deben de darte 3 meses de tu historial gratuito al año. Así que también yo recuerdo que cuando yo no tenía dinero como para pagarlo, yo lo consultaba así era. Y ahí como que veía, tú vas a ver tu foto, que sale, tu edad, tus datos Ok. y tus tarjetas activas, todo te sale bastante bien. No tu score, pero sí tu historial de crédito. No quiero entrar mucho en detalle porque son cosas diferentes, pero Pero a modo general, ¿cuál es la diferencia? a modo general, el historial es como, ahí está, se desglosan todos los productos que tú tienes, si debes en uno, cuánto debes, etcétera. Ah, El score simplemente como él será una puntuación de, el que decía ahorita, de 800 y pico, o sea, lo máximo 848, que mide rápidamente qué tan bien o mal estás a nivel de crédito. como la salud de tu crédito. Exactamente. Entonces, los bancos, las instituciones financieras utilizan eso para de forma rápida tratar de predecir qué también tú le podrías quedar con un préstamo. Si tú tienes un buen historial de crédito, yo lo que dicen, no, Albert es un potencial cliente para nosotros, vamos a darle una buena tasa para que él verdaderamente quiera tomar ese préstamo con nosotros y ahí tenemos un buen cliente. Y de las cosas que pueden afectar y beneficiar tu historial de crédito, una de ellas es la tarjeta de crédito, Claro, claro. si tú la pagas mal, no la pagas a tiempo, Pero te ven hacen acá, y si mora. yo debo un teléfono en una compañía telefónica, por ejemplo, ¿eso Sí, afecta? ¿Eso también. va ahí? Sí, por ejemplo, los pagos recurrentes del teléfono también se reflejan. Ujú. O de la luz y vaina. Si La debo luz la no, luz, no, ahí no, no. pero sí los pagos de telefónicos, o sea, de Ah, telecomunicaciones. ok. Entonces es muy importante comenzar a trabajar con eso. ¿Qué más? Bueno, aparte de eso hay otros beneficios rápidamente. Algunas tarjetas brindan cashback o beneficios con puntos o millas. Entonces, dependiendo tu estilo de vida, tú también le puedes sacar provecho. Para eso pueden consultar, por ejemplo, la página de ficredit.do, que yo soy uno de los creadores, donde ahí ponen sus categorías o ponen sus gastos mensuales o anuales, como lo quieran colocar, y le va a decir cuál es la mejor tarjeta con esos beneficios para ustedes. Ahí, por ejemplo, rápidamente, para jóvenes, tarjeta genial del Popular, por ejemplo. Vamos para allá. Sí, yo quiero ver también, y vamos a cerrar con ese dos o tres que se ajustaría más o menos a este tipo de perfil de Ah, ok. estudiante. Pues lo dejamos por ahorita entonces. Entonces, luego de tener alguna tarjeta de crédito, eh, el joven que no es, que tiene un salariazo, tú me decías ahorita que puede comenzar a invertir, que no tiene que No. invertir enormes cantidades. Sí, no, y aunque no tenga un salariazo. Con el salario que tú Por eso te tengas. digo, no tienes que tener un Ah, ok, ok, salariazo. ok, perdón, fue que entendí como que. No. Tú me decías ahorita que no tiene que tener un No, salariazo para comenzar a exactamente. invertir. Entonces, ¿cómo pueden empezar? ¿Cómo pueden iniciarse en el mundo de las inversiones? Ya, entonces, tenemos tips para iniciarse en el mundo de tener un buen historial crediticio, hacer crédito, tarjeta de crédito. ¿Cuáles serían entonces para hacer inversiones? Para inversiones, yo recomiendo, con mucha educación, comenzar a invertir en productos conservadores. Vamos a empezar desde lo que menor riesgo tiene hasta con el tiempo, ya mientras tú vayas evolucionando, si quieres hacerlo también, porque no es obligado, tú quieres ir probando otra cosa, pues primero agota ese proceso de productos bien conservadores y ahí pues vas aumentando y probando otros mercados, otras formas de invertir. Productos conservadores, certificado financiero, por ejemplo. Un producto sencillo de entender, es básicamente prestarle dinero al banco y él te da dinero por eso. Otro, ya después, por ejemplo, puedes, una cuenta de alto rendimiento también, que es de la Ok. banca, que son cuentas de ahorro digitales normales, pero que te dan un poquito más de rendimiento que Por las tener tu tradicionales, dinero ahí. por tener tu dinero ahí, tranquilo. Eso es muy bueno también para fondos de emergencia, Ujú. cualquier cosa que suceda, también desde joven tú lo puedes tener, aunque quizás si tú vives con tus padres no es tan necesario, pero no está de más tener por lo menos un poquito ahí, y como ir generando
el hábito de tener ese fondo de emergencia. Sí. Sí, no, También- igual porque si tú vives con tus padres, pero piensas eventualmente Ah, no, ahí... abandonar ese hogar, hay gastos que se van a agregar y hay gastos que se van a hacer de manera inmediata, entonces hay que planificarlo, No, ¿verdad? 100%. Hay que presupuestar y hacer 100%. todo el trabajo que habíamos dicho. Entonces ese dinero que se va a presupuestar se va a ahorrar en algún lugar. ¿Tú recomendarías un producto, una cuenta de alto rendimiento, por ejemplo? Para un fondo de emergencia, sí. Para un ahorro para mudarte, ya, depende en qué nivel tú estés. Si ya tú tienes años invirtiendo en producto y tú lo dominas bien y tú quieres probar algo nuevo, tú lo puedes comenzar a hacer, tú sabes. Y Bien. siempre empezar con montos pequeños para tú entender cómo funciona, ver cómo te pagan. Mira, eso esperaba otra cosa, no fue así, no me interesa. Sí me interesa, me encantó, quiero seguir. O sea, hay que también agotar un proceso de entender, de probar. Honestamente, yo he leído muchas cosas, pero el verdadero conocimiento me ha llegado probando eso. Porque al final es donde tú terminas de entender todo, donde tú haces las preguntas interesantes, las que no estaban en los libros, o lo que decía en el libro, pero tú en ese momento no lo entendías hasta que lo probaste. Entonces, es como ese punto. Ya, bueno, mercado de valores, fondos de inversiones, puestos de bolsa, producto estructurado, o sea, Vamos subiendo. exactamente, va subiendo. De Si quieres llegar a complejidad. criptomonedas, no hay problema, pero ya que tú hayas agotado un proceso de educación, de crecimiento, que tú tengas una buena base de que tú no te quieras hacerte rico en 3 días, de que ya tú identificas quién es un estafador, quién no. Eso que te quieren... Vende humo. Un vendehumo, que te quieren hacer rico en 3 meses, que mira mi Lamborghini, tú sabes. Es como que tengo 22 años y tú dices, cónchale, pero yo estoy mal. Sí. Yo tengo 23, 22 y yo lo que estoy todavía cogiendo carro público. O sea, algo van haciendo mal. No. Lo que pasa es que te están vendiendo un curso. Parte de lo que tú me estabas diciendo ahorita, del segundo paso, de estudiar el entorno y limpiar incluso ese entorno, yo creo que aplica para el contenido que uno consume también. Uf, buenísimo. Yo creo que aplica para el Buenísimo, contenido. buenísimo. Muchos de los amigos que tenemos son amigos virtuales que uno ni conoce. Buenísimo. Gente que uno sigue, que uno le dio Y- follow y aparecen. Y hay veces que aparecen porque hicieron una segmentación tan dura de anuncios que tú encajas perfectamente en un potencial cliente que va a comprar ese humo. Sí, sí. Y tú tocaste un punto súper clave que realmente lo toqué ahorita, pero muy por arriba. Algo que yo igual leí en su momento y me gustó mucho es tener mentores de diferentes ámbitos de tu vida. Un mentor financiero no necesariamente tiene que ser un mentor de familia para ti. Sí. Pero yo sí fui definiendo gente con la cual yo me representaba y quería como proyectarme con esa persona. Yo recuerdo que una persona que a nivel de vida, como veía, etcétera, yo me consumí, yo vi su podcast y yo fui el primer episodio. Y yo mientras corría, iba escuchando. Lo que te decía de también generar un sistema. Ya yo sabía, tocaba correr, viene podcast. Ujú. Ok, iba corriendo, ejercitando mi cuerpo mientras también iba alimentando mi cerebro. ¿Quién es ese? Ejercitando mi cerebro. Él se llama Diego Dreyfus. Entonces, y yo aprendí muchísimo de él. Su contenido es bien directo, bien crudo, pero yo como que necesitaba eso. Porque yo venía como, tú sabes, como siempre, pero fue como directo, ok, me movió completamente. Alguna cosa la tomaba o te la dejaba. Claro, como debe Pero ser, sentía que claro. más me quedaba con ella que de las que dejaba. Entonces, ahí fue como un mentor. En lo financiero también tuve otros mentores. Ahora acabo de conocer una persona aquí, un creador de contenido financiero, pero no solo financiero, de muchísimas otras áreas, que se llama Diego Sosa. No sé si tú lo Sí. has visto. Que, oye, me llamó mucho la atención, como la forma en que piensa, ya fácilmente yo lo adopte como un mentor. Y que me gusta de que él viene aquí al país. Entonces, él también me da ejemplos que son más realistas para mí. Ya son Más, posibles. más aterrizado, Él más ni tiene que aplatanado. conocerme. Yo el otro día sí compartí algo, él me respondió, etcétera, pero él ni tiene que conocerme. Yo sí me voy a nutrir de los más de 20 libros que tiene, yo voy a seleccionar cuál puedo leer, cuál me interesa, y los podcasts que tiene, porque lo viven invitando a muchos programas, yo voy seleccionando cuál me es más útil ahora mismo, y de forma humilde voy aprendiendo. Aunque él tenga el mismo nicho, yo no me lo sé todo. Ni me interesa sabérmelo todo. Ahora, lo que yo te prometo algo es que yo no voy a parar de aprender. Eso yo te lo prometo. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Tú crees que los muchachos consuman esto completo o tú le quieres hacer un recap? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los tantos puntos. Estos son los puntos que recomendamos como el resumen de este episodio. Vamos allá, vamos a hacerlo. Sí, tú dices. Vamos a hacerlo, vamos a regalárselo a los Va- muchachones. pa' Aunque lo ideal es ponérsela que fácil. Lo ideal es que lo escuchen completo, porque está muy bueno, la verdad. Ellos lo van a Este ver contenido ahora. vale oro. Lo van a ver Y no ahora. es de que porque seamos nosotros, pero está bueno, está bueno. Ahora ellos lo van a ver así como que rapidito. Agarramos este cortecito.
Pero ¿Tuvieras un intro? vamos a ver, no, fuego con cuáles son esos puntos, los puntos más relevantes, esos puntos más importantes que tienen que considerar los jóvenes para iniciar en las finanzas. Lo primero, evalúa tus creencias. ¿Con qué mentalidad tú vienes? ¿Qué tú vienes arrastrando de tu niñez, tu adolescencia, de tu familia o personas que influenciaron en ti? ¿Qué te funciona y qué no? Toma y deja. Eso es lo primero. Bien. Lo segundo, fortalece tu autoestima, tu personalidad. Prueba cosas, obviamente dentro del marco de la prudencia. Aventúrate, entiende, comparte, lee, etcétera. Vive para entonces definir qué es lo que verdaderamente te gusta y en base a eso define tu entorno y tu vida. También el cuidar tu entorno. Eso ayuda demasiado para tú tomar buenas decisiones, para tú mantener un buen estilo de vida y proyectarte con éxito hacia el futuro. 4. Exacto. Número 4. Organiza tu tiempo, utiliza calendario. Porque básicamente es un recurso finito que te va a permitir seguir creciendo y seguir desarrollando todos tus proyectos. Para cuidar tu tiempo. Cuidar tu tiempo, 100%. Desarrolla hábitos de lectura y de educación en general. No tiene que ser solamente lectura. Yo lo digo porque para mí ha sido uno de los más enriquecedores, pero puede ser también consumir buenos contenidos de YouTube. O sea, también aprende cómo a discernir de un buen creador, uno que es lo que te quiere vender, como sabemos, etcétera. Entonces, buen contenido, buenas personas que tú entiendas que te estén sumando a tu vida personal y a tus finanzas. Bien. Entrando a los números, crea un presupuesto. Eso es lo que te va a permitir tú darle nombre y apellido a ese ingreso en cuanto a gastos. Primer hábito, ahorro, por ejemplo. Después que ahorré, pues entonces ahí sí ya podemos gastar todo lo demás. Bueno, entre ahorro y también gastos fijos, solo que iniciando como joven, quizá no hay muchos gastos fijos, pero es sumamente importante. Entonces, esto lo voy a destinar para comprar en Amazon, esto lo voy a comprar para salir con mis amigos. Entonces, eso te va a dejar poder gastar sin culpa y ya tú saber para qué está destinado cada dinero que vaya acorde a tus objetivos. Hagan su presupuesto entonces en la herramienta que más cómoda les parezca. Siguiente consejo. Ok, si vives... Bueno, ese no. No, ese no. Ahí voy a tener que cortar. Pero tenemos mucho material que hemos hablado el día de hoy aquí. Sí, Mucho sí. material. Ya estoy como a nivel de resumen, ya simplemente. Comienza a crear crédito. Si tienes la madurez suficiente, si ya tú llevas el presupuesto, dominas tus números a nivel general, pues ya si busca una forma de ir en autocrédito para que cuando te toque más adelante tomar algún producto, consigas buenas tasas y buenas oportunidades, puedas negociar con las entidades. Bien. Y por último, incluso les recomendamos a los muchachos algo que tal vez ellos no se imaginaban que podía hacer desde ahora, pero estamos rompiendo con ese mito, y es invertir. Ahorrar esos ahorros que tú tienes, comenzar a invertirlos. Busca productos, infórmate bien, documéntate bien, para comenzar a usar productos que sean conservadores, pero que vayas entendiendo, vayas probando qué funciona, qué te gusta, qué no te gusta, y así comenzar a darle bien fuerte. Porque créanme que quien comienza a invertir desde joven, cuando llega a tener ya 30 o 35 años invirtiendo, no importa que sean 1,000 pesos que tú inviertes mensual, tú vas a tener un buen dinero. buenísimo. Porque los intereses van a dejar su fruto. Buenísimo. Hemos visto también en tu misma plataforma, en Instagram, TikTok, has compartido varias de las cuentas de ahorro, de alto rendimiento, inversiones, fondos de inversión, todo ese tipo, cuentas de corretaje, hablaste de ese tema también en un momento en tu plataforma. Entonces, creo que pueden pasarse por ahí. Para los que quieran iniciar también con ese mundo, vayan analizando de lo que le dimos aquí en el podcast, en ese orden de complejidad. Tú lo tienes todo ahí. Sí, realmente sí. Incluso hice un highlight para como que sea más fácil ver los videos que son de educación. Y siempre voy a estar compartiendo comparativos porque es parte de lo que me gusta hacer y que entiendo que agrega mucho valor. No siempre el que apareció, por ejemplo, hace 6 meses, en este mes tenga el mismo nivel de ganancia, de sí, exactamente. casa, Justo por eso lo voy subiendo de forma recurrente, porque van cambiando los rendimientos. Entonces eso permite, quien sigue la plataforma va a estar siempre a la vanguardia de cuáles son los mejores productos en ese momento. En el último punto que tenemos, que es, tienes la tarjeta de crédito, que recomiendas tarjeta de crédito para iniciar a crear crédito, sí. Y luego esos ahorros convertirlos en inversión. Hay productos que podríamos recomendar a la fecha de hoy, 20 de septiembre, porque puede ser que el año que viene, el que ve este video, los términos y condiciones de una tarjeta de crédito cambiaron. Exactamente, los costos, no sabemos. No sabemos, pero
tarjetas de crédito, 2 o 3, no sé qué tienes por ahí en mente, que le recomendarías a un perfil de un estudiante universitario promedio. Alguien que tiene un trabajo, ponte que tiene un trabajo que le pagan un 25,000 pesos y estudia tal vez en la UAS, OIM o en UTESA, ¿verdad? Que hay una masa grande de jóvenes en ese tipo de condiciones y digamos que vive con su padre. Ok. Digamos que vive con su padre, pero ya gana dinero y tiene unos gastos. ¿Qué tipo? Es un muchacho que obviamente se junta con el coro, hace coro, que compra un helado, que tiene gastos de universitario normal, que paga tal vez su universidad, su estudio con lo que trabaja. ¿Y qué más? ¿Qué más hace un muchacho? Pide por Amazon, quizás, Sale al cine. va al cine. ¿Qué tarjeta de crédito se le recomienda? ¿Qué tarjeta de crédito se recomienda para ese perfil, para un muchacho joven universitario aquí en República Dominicana? ¿Qué producto hay que tú recomiendas? Hay varios. Uno de ellos, por ejemplo, es la joven de APAP, que literalmente tiene como esas categorías que ellos entienden y que siento que son muy válidas para ese público joven, así que tú mencionas, que sale, que tiene consumos en librerías, etcétera, ese tipo de cosas. En ese mismo orden también hay otra joven de Banco Santa Cruz, que brinda un 2% en muchas categorías. Un 2% puede parecer poco, pero es en muchas categorías y también depende de la persona, ¿verdad? Y los Claro. gastos que tenga. Otras tarjetas que no necesariamente tienen el nombre de joven, pero pueden ser muy atractivas, la Mastercard Genial, sin la E, o sea, Genial, del Popular. Esa realmente es muy buena, esa tarjeta. Tiene una membresía muy bajita anual, unos 450 pesos la última vez que la estuve viendo, y tiene unas categorías bastante interesantes, así que la pueden considerar. Ahí está, el top 3 de tarjeta universitaria. Sí. Top 3, ese es el Y, top 3 de tarjeta para universitario. y tengo un bonus, Dale. que es una que quizá no tiene esas categorías como muy específicas para universitarios, pero que para iniciar puede ser muy buena, que es la de Quick. ¿Por qué? Esa es la única tarjeta que he visto que es tan flexible en tú ajustarle el límite de crédito. Entonces, si tú vas iniciando y te la ponen por 30,000 pesos, por ejemplo, pero tú lo que quieres son 10,000, tú ahí mismo en la aplicación lo ajustas. Aparte de que la aplicación es muy user-friendly, como, así como para un público joven se sentiría muy cómodo. Y tienden también a ser bastante flexibles con los jóvenes, le dan mucha oportunidad. Aunque sea con un límite pequeño, pero tienden a probarle el producto y puede ser bastante útil. Así que también un muy buen producto. Y valga la free promo, pero también tengo que destacarlo, y es que el que quiere iniciar desde arriba, desde el débito, desde la parte del débito, desde abajo, más bien, la tarjeta de débito Quick es súper fácil de activar y uno la encuentra en Farmacia Carol, en estaciones de combustible, me parece también. Es súper fácil, entonces no hay por qué complicarse. Sí, y la razón también por la cual recomiendo los productos de Cuyo es porque no tienen costo anual. O sea que si tú no deseas sacar de tu presupuesto de forma anual para un producto de crédito, no tiene ningún costo. Obviamente, si no te financias con ella, ya pues los intereses, ¿verdad? Si comienzas a financiar, pues ya eso, ahí no hay forma. Pero si lo usas de forma responsable, pagándola siempre a tiempo y etcétera, no hay un solo peso que le tenga que dar. Al contrario, vas a recibir un cashback todas las semanas. Bien. Entonces, para la otra parte de inversión, se llama producto de inversión. Sí. Bien, ok. Entonces, ¿cuáles son ese top 3, digamos, para iniciar en productos de inversión? Dale, juégatela. Cuenta de ahorro de alto rendimiento. ¿Alguna en específico que recuerde? BDI y la FICE. Ok, Esas dos son de la top ahora mismo. bien. Certificados financieros digitales. ¿Por qué digo digitales? Porque tú lo puedes abrir desde tu celular y ya pronto se van a poder todos cancelar también por el mismo celular. Ya hay una ley de la superintendencia que lo va a permitir. Es un producto muy conservador que casi todos conocemos y es muy fácil de adquirir. Buenísimo. Y como tercero, pues los fondos de inversión abiertos, que son como tener una cuenta de ahorro, pero en este caso no estarían en un banco, sino en un administrador de fondos de inversión. Expertos que van a manejar tu dinero por ti y lo bueno es que eso da normalmente entre un 5 a incluso hasta un 10% más que una cuenta de ahorro tradicional. Así que ¿Cuáles de eso podría mencionar? que para iniciar, por ejemplo, si tú tienes productos con el VHD, puede ser los del VHD, también los montos mínimos de apertura, para alguien que no tiene aún grandes ahorros, pues son bastante fáciles de lograr. 5,000, 1,000 y 10,000 pesos, por ejemplo. Entonces también AFI Universal tiene, todos sus fondos son de 1,000 pesos en adelante que tú puedes comenzar a invertir. Y también, así con montos pequeños, pues
esas dos me llegan, así como que son las más prácticas como para un público joven. Yo creo que aquí se dijo de todo ya. Sí, no, yo te empecé a cobrar aquí con... Pues nos dieron asesoría Óyeme, gratis. de todo, de todo. Le dieron asesoría. Oye, tú hiciste un viaje al pasado, y todo, porque tú le diste una asesoría al Albert del 2017. Duro, excelente. Muchas gracias. Cerrando ciclos, Sí, cerrando ciclo. Gracias por habernos acompañado a esta revisión del Pensum, donde no revisamos un Pensum, sino que en este caso hablábamos de finanzas para preuniversitarios, para universitarios, aunque se extendió y hablamos aquí de jóvenes, de gente adulta. Esto aplica para todo el mundo. Esto lo puede ver hasta tu abuelo si tú quieres. Se lo puede mandar a la familia A entera. la familia entera. Así que manden este video por el grupo de la familia. Le invitamos a que compartan, se suscriban, le den like y comenten qué productos de los que hemos conversado acá usted tiene, usted utiliza. Y déjenos saber también si alguno de los casos que hemos planteado usted se identifica con eso, si es de esos jóvenes que vivió algo de lo que hemos conversado aquí. Déjenos saber y vamos a crear una bonita conversación aquí debajo. Recomiéndenos sus productos, háganos usted sus recomendaciones y nada, estamos en TikTok, estamos en Instagram. Esto ha sido otra revisión del Pensum.